El romanticismo surgió en Europa entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Estos artistas desafiaban a la corriente de la Ilustración que explicaba cualquier fenómeno natural, social o político por el principio de la razón. El pensamiento romántico impulsaba la rebeldía del espíritu en contra de las normas y le daba importancia a los rasgos particulares de cada persona. Sus características principales: la actitud libre frente al arte, la exaltación de la naturaleza y de los sentimientos y el ideal del genio creador. La poesía, esa expresión que venía del alma, le quedaba como ropa diseñada a medida. El romanticismo llegó a Latinoamérica en el siglo XIX e influyó en 2 generaciones de escritores. La literatura romántica buscó independizarse de la forma española de escribir historias, poemas o ensayos. Miraba hacia las entrañas de la patria. Empezaba a representar los valores nacionales. La premisa principal para los escritores: la originalidad y no sujetarse a ninguna regla clásica de escritura. Ya se había ganado la independencia política, se venía la independencia cultural. España empezaba a quedar atrás. ¿Quién es Esteban Echeverría en esta historia? Decime lo que sabes o te imaginas de él. Escritor. Perfecto. ¿Era un romántico? No como vos lo estás diciendo. Pertenecía a la corriente del romanticismo. Es más, se formó en Francia, en donde empezó todo este movimiento. Mirá cómo lo describía la crítica literaria. Echeverría es el primer poeta que dirige su mirada a la pampa y la pinta con colores originales. La siente. Y ahí empezamos a tirar de la cuerda de la identidad nacional, ¿no? Echeverría es el escritor de El Matadero. El primer cuento argentino. ¿Qué tendrá que ver con nuestra identidad nacional? ¿Cuál es el escenario en donde se desarrolla el primer cuento argentino? El matadero que describe Echeverría es una metáfora, su metáfora, sobre el gobierno de Juan Manuel de Rosas, el gobernador de Buenos Aires y sus seguidores. Rosas gobernó la provincia durante 2 periodos, de 1829 a 1832 y de 1835 a 1852. ¿Qué decía la dirigencia porteña de ese momento? Que era uno de los grandes obstáculos para la construcción de una república, que era una tiranía que perseguía a los opositores. Es decir, toda la sociedad porteña estaba convulsionada políticamente en la década de 1810, en la década de 1820, en la década de 1830. Cuando Rosas llegó al poder, intentó terminar con eso, intentó crear un orden nuevo, prohibiendo la disidencia, es decir, haciendo que hubiera una unanimidad política, una sola fe política, que era el federalismo. Unitarios y federales, esa era la cuestión. 2 cristales distintos para observar un mismo territorio. De un lado, un proyecto basado en la unidad nacional a través de la construcción de un Estado centralizado. Y del otro, el proyecto federal, que defendía la organización de las provincias respetando su soberanía y capacidad de autogobierno. Echeverría sabía muy bien desde dónde observaba la realidad. Formaba parte de la llamada Generación del 37, escritores e intelectuales influenciados por el romanticismo que se reunían en un salón literario para debatir ideas. Muchos habían estudiado en el Colegio de Ciencias Morales, se exiliaron durante la época rosista e inspiraron, años después, la Constitución Argentina de 1853. Es una generación muy importante en la historia política y cultural argentina y latinoamericana. Es el primer grupo en fijarse como tarea la construcción de la nación argentina a partir de la idea de la necesidad de la construcción de una cultura y una identidad nacional. Echeverría escribió El Matadero entre 1838 y 1840 en la estancia Las Talas, en donde se recluyó durante el gobierno de Rosas antes del exilio. Pero el libro solo se publicó después de su muerte. ¿Por qué se lo considera el primer cuento argentino? Porque es original. No se parece a los modelos anteriores y abre el camino para crear nuevas formas. Es innovador porque utiliza características del costumbrismo, pero a la vez produce un relato de ficción y también de denuncia. El cuento narra el enfrentamiento entre 2 concepciones de país a través de un relato antirrosista.
Para hacer esa crítica al rosismo, Echeverría pone el acento o la mirada en el matadero, ¿no? En el matadero concretamente, como el lugar donde aparecen las vacas, los vacunos, que son al mismo tiempo característicos o muy propios de Rosas mismo, que era estanciero. En segundo lugar, el matadero es el lugar donde el sacrificio de los animales, lo cual convoca a una serie de personajes pintorescos que, según la tradición antirrosista, eran la tropa de Rosas, los sostenedores de Rosas, el mundo de Rosas. Hay una escena que es muy terrible, que probablemente sea la más terrible del cuento, que es la muerte del chico cuando el toro se escapa, que un lazo se suelta y lo degüella. Y que todos siguen como si no hubiera pasado nada. Uno ahí lo que puede pensar es esta idea de que hay un acostumbramiento a la muerte. Ese es un texto donde todo el tiempo todo se está desbordando. Ya desde el episodio del toro, el toro que se suelta, que produce la muerte de un niño, que se larga a correr, en ese momento el cuento plantea su dilema. ¿Van a poder contener al toro o no? La animalización de lo popular es una marca continua en el cuento. En realidad Echeverría está todo el tiempo buscando qué clase de animal le va a poder permitir entender bien lo que es el mundo popular. Adentro de esa historia, los matarifes son bárbaros que responden al restaurador, Rosas. Echeverría se vale de elementos costumbristas y relata episodios de ficción mezclados en un texto de denuncia, con alegoría política. También usa la ironía, en contra de la Iglesia, por ejemplo. Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inolvidables y que la Iglesia tenga la llave de los estómagos. Y también incluye registros lingüísticos comunes en la oralidad. Ahí se mete el cebo en las tetas, la tía, dice, por ejemplo. En la ficción que relata se advierten los temores hacia un mundo popular, que el narrador describe como salvaje, como bárbaro. Echeverría pone sus ideas en boca de un personaje que llega al matadero por casualidad. Se trata de un joven que es considerado por los habitantes del lugar como un unitario. El narrador prácticamente nunca a ese joven lo llama joven unitario, nunca lo llama unitario. Los que lo llaman unitario son los gauchos o los matarifes. Lo ven inmediatamente como alguien diferente socialmente a ellos por el tipo de barba que usa, la barba de ¿no? La U de unitario, uno podría pensar. Y ellos apenas lo ven dicen, ahí viene un unitario. Como haciendo una rápida asociación entre diferencia social y diferencia política. En el final del cuento es el propio narrador quien le da voz a su posición política. Llamaban ellos salvaje unitario conforme a la jerga inventada por el restaurador. Patrón de la cofradía a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón. A todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad, y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el matadero. En su cuento, Echeverría piensa al país desde una dicotomía, la civilización o la barbarie. Es un libro fundador de las miradas sobre una nación, pero más todavía de la literatura argentina. La letra de Echeverría es clasista, también racista. ¿Es en ese cristal en donde se refleja nuestra identidad nacional?